Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de, un espacio donde mencionamos la vida de muchas personas de la Biblia. En las últimas semanas hemos estado aprendiendo de diferentes personajes, masculinos, femeninos. Todos tienen una enseñanza práctica en nuestra vida. Y la pregunta que yo te hago: ¿ponemos en práctica las enseñanzas que aprendemos de la Biblia? Por ejemplo, ¿qué puedes aprender de la vida de Pedro? Si estudiaras un poquito su vida, si estudiaras el ministerio de Jesús, te darías cuenta de la personalidad de Pedro. ¿Qué podría aportar Pedro a tu vida? Recordar que todos tenemos un Pedro en nosotros. Cuanto más leemos la Biblia, más aprendemos de ella. De Adán aprendí que no debo dudar de Dios ni creer todo lo que digan otras personas. Esto hace mención a la serpiente. De Enoc podemos aprender que cuando camino con Dios, Él me libra de la maldad de este mundo. De Matusalén podemos aprender que cuando no tomas Coca-Cola, puedes vivir muchos años. Bueno, era el chiste malo. Más de 900 años vivió Matusalén. Si vives conforme a la voluntad de Dios, sin pecar, sin contaminar tu cuerpo, es posible que vivas muchos años. No 900 años como Matusalén, pero puedes vivir muchos años. De Abraham podemos aprender que Dios siempre es fiel a sus promesas, aunque a veces lo que Dios diga parezca algo loco. De Lot aprendemos que el egoísmo tiene un precio. Lot alzó su mirada y escogió toda la llanura. Escogió los pastos verdes y se fue para allá. El egoísmo de Lot, el ver con los ojos naturales, hizo que sus tiendas, su familia, estuvieran más cerca de Sodoma y Gomorra. De Isaac aprendemos que Dios siempre cuida a sus amados y les cuida de sus enemigos, como el pueblo de Israel, por ejemplo. Hemos visto las imágenes en el día de ayer, en una carretera, como los yihadistas lanzaban cohetes y pasaban los vehículos. De hecho, había vehículos parados y esos cohetes caían, impactaban en sitios donde no había civiles. Eso es la protección de Dios. De Isaac aprendemos eso, que Él siempre cuida de sus amados. De Jacob aprendemos que con frecuencia recibimos el trato que demos a los demás. Cuando eso pasa, no es válido quejarse. Lo mejor es arrepentirse, lo mejor es aprender, lo mejor es crecer. Jacob fue un usurpador, fue un engañador, y hasta Labán le engañó también a él. De José aprendemos que Dios siempre saca algo bueno de las cosas malas que la gente hace y que me pasan a mí. De Moisés aprendemos que obedecer a Dios nunca es una pérdida de tiempo, aunque a veces no vea de inmediato los frutos. De Jetro, del suegro, aprendemos que es bueno tener a personas como él en mi vida. Es bueno tener consejeros con más experiencia que yo, porque ellos nos van a aconsejar lo que es bueno para nosotros. Toda verdad viene de Dios. De Aarón aprendemos que el fracaso no tiene por qué ser el último capítulo de nuestra vida. Dios puede hacer personas que fueron idólatras y manipulables por las masas, pueden ser recordadas como sumos sacerdotes para su gloria. De Josué podemos aprender que los líderes de Dios no buscan reinventar nada o ser muy originales. Solo obedecen a su Dios y el Señor les da la victoria. Y conquistan reinos, conquistan ciudades, derriban murallas. De Caleb aprendemos que un hombre fiel a Dios puede vencer desafíos enormes. Y además Caleb esperó 45 años la promesa.
y la recibió. De Rahab, la ramera, aprendemos que en el pueblo de Dios hay espacio para cualquiera que se arrepiente. De la reina Esther aprendemos que aunque a veces parece que Dios no está presente en mi día a día, en realidad Él sí lo está y hace justicia a su pueblo. De Saúl aprendo que el momento en que dejo de ser humilde es el momento en que no sirvo para algo realmente bueno. Cuando dejo los caminos del Señor es cuando mi vida empieza a derrumbarse. De David aprendemos cómo orar y lo importante de orar, hacerlo cada día. También aprendo que el ocio suele servir de antesala al pecado. Esto hace mención un poquito a que en tiempo de guerra David se paseaba por su palacio y vino las consecuencias. De Salomón aprendemos que hay algo peor que no tener sabiduría de Dios. ¿Sabes qué es? Tener esa sabiduría y no usarla. De Job aprendemos que Dios es más soberano que lo que creo que es y que es bueno y digno de mi adoración en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo, cuando lleguen las pruebas y cuando lleguen esos tiempos de alegría. De Nehemías aprendemos que en vez de orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de mí, debo trabajar como si todo dependiera de Dios y orar como si todo dependiera también de Él. Irónicamente, eso significa trabajar duro. Ora en labora. De Daniel aprendemos que sí se puede vivir en santidad, incluso aunque vivamos en lugares terribles como Babilonia. De Jonás aprendemos la importancia de vivir sin prejuicios ante Dios y ante las personas. De María aprendemos que aunque Dios me use, yo no soy gran cosa y todo lo que Dios me concede es por su gracia. De José, el padre de Jesús, aprendemos que Dios honra a quienes le obedecen y no se preocupan por lo que vaya a decir la gente. De Juan el Bautista aprendemos que los verdaderos líderes cristianos apuntan a Jesús porque Él es mejor que todos los demás. Juan el Bautista supo echarse a un lado. Él hizo su trabajo en la tierra, predicó el Evangelio, fue esa voz en el desierto, pero cuando llegó Jesús, cuando llegó su ministerio, supo echarse a un lado. Es necesario que Él mengüe, que yo mengüe y que Él crezca. De Pedro, nuestro amigo Pedro. De Pedro aprendemos que podré caerme, pero por la gracia de Dios no permaneceré en el suelo porque Él siempre termina las cosas que empieza. También aprendo que nunca debo dejar de aprender. Todos tenemos un Pedro, ¿verdad? Impulsivo, impaciente, orgulloso. De Juan aprendemos que el amor de Dios nos revoluciona, que cuanto más entendemos cuánto le costó a Dios perdonarnos y lo mucho que nos ama, más vamos a perdonar nosotros y más vamos nosotros también a amar. Léete las primeras cartas de Juan. Habla del amor. De Timoteo aprendemos que no puedo ser un gran líder si no soy primero un fiel seguidor. De Santiago, no Santiago Abascal, de Santiago aprendí que decir ser cristiano no es lo mismo que serlo y que la verdadera religión es una manifestación de una relación con Dios basada en su amor. Y de Pablo aprendí que tantas cosas que no cabrían, ¿no? Una de ellas es que amar a Dios y vivir para Cristo no es una locura. Cristo lo es todo. Y lo demás pues son comentarios. ¿Y de Jesús? ¿Qué aprendemos nosotros de Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De Jesús aprendemos a amar, a perdonar. De Jesús aprendemos a alabar y a honrar a Dios en todo momento. De Jesús aprendemos a que cuando estemos en el desierto, la palabra es la que hace que el enemigo huya. Escrito está. De Jesús aprendemos muchas cosas. Él es el verdadero ejemplo. Hasta Pablo lo dijo. Aprended de mí, haced lo que yo hago, porque yo hago lo que hace Jesús.
Radio Solidaria, una radio comprometida.